En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 21 de junio, estamos celebrando a San Luis Gonzaga. Las lecciones para el día de hoy. Lección del libro de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que es hallado sin culpa y que no anda tras el oro y no pone su esperanza en el dinero y en los tesoros. ¿Quién es este y le elogiaremos? Porque él ha hecho cosas admirables en su vida. Él que fue así probado y hallado perfecto, se coronará de gloria eterna. Él pudo pecar y no pecó, hacer mal y no lo hizo. Por eso sus bienes están asegurados en manos del Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo a los saduceos: Erráis porque no entendéis las Escrituras, ni el poder de Dios, porque después de la resurrección, ni las mujeres tomarán maridos, ni los hombres tomarán mujeres, mas serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mas sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios os dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pues Él no es Dios de muertos, sino de vivos. El pueblo, al oír esto, estaba asombrado de su doctrina. Pero los fariseos, oyendo que había dejado sin palabras a los saduceos, se reunieron en consejo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Le dijo Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Precioso evangelio que nos da la característica de cómo va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo consumado. Allí va a haber resucitados. Sabemos que en la parucía van a resucitar los santos, y los santos que ya han muerto van a resucitar con sus propios cuerpos. Y algunos de los vivos que estemos presentes aquí en la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la parucía serán transformados, así como lo son los resucitados. Entonces, es claro el texto, dice: después de la resurrección, la primera resurrección, ni las mujeres tomarán maridos, ni los hombres tomarán mujeres, mas serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bien,
da las características espirituales del reino de nuestro Señor Jesucristo consumado, y también características materiales, porque dicen que serán como ángeles. Lo material será como ángeles. Continuando con San Papías, comenzamos ayer a hablar. Decimos que hay una controversia comenzada por el historiador Eusebio de Cesarea, que pretende hacer a San Papías oyente de un tal Juan el presbítero, pero no de San Juan apóstol. En el texto que leímos ayer de San Papías, él menciona a dos Juanes. Uno es el Juan apóstol y evangelista, y el otro es Juan el presbítero. Pues bien, basándose en esto, Eusebio de Cesarea inventa una fábula diciendo que el Apocalipsis no fue escrito por el evangelista y el apóstol San Juan, sino por este Juan presbítero que menciona San Papías, lo cual es una fábula, lo cual es la opinión de Eusebio de Cesarea, que ha sido ya refutada en otra parte, y que no vamos a entrar en esta discusión hoy. Bien, por amor a la verdad y por querer restablecer la autoridad y la veracidad de San Papías, verdadero discípulo de San Juan, apóstol y evangelista, como lo vimos ayer, según el texto que él mismo escribió, que lo leímos ayer, San Papías entonces sí fue oyente de San Juan, apóstol y evangelista, contrario a lo que dice Eusebio de Cesarea. Repito, para que no haya confusión, San Papías sí fue oyente de San Juan, apóstol y evangelista, contrario a lo que dice en la historia de la Iglesia Eusebio, no es santo, Eusebio de Cesarea. En su escrito que leímos ayer, San Papías hace mención de dos generaciones. Una de ellas, la primera generación que menciona San Papías en el escrito que leímos ayer, es la que ya había pasado en el momento en que él escribe. Es decir, la generación de los apóstoles del Señor, de la cual San Papías menciona a los apóstoles Andrés, Santiago, Pedro, Juan. Esa generación ya había pasado cuando él escribe. Pero él después menciona otra generación a continuación, y es la generación propia, la generación de sus coetáneos, y menciona a dos personas, un tal Aristión y un tal Juan el presbítero. Entonces, en el texto de San Papías menciona dos generaciones, y en cada una de esas generaciones menciona a un Juan. En la primera generación es San Juan, el apóstol evangelista, y el otro Juan, el de la segunda generación, es un presbítero. Pues bien, San Papías escuchó a San Juan apóstol y evangelista. ¿Por qué motivo? Porque San Juan apóstol y evangelista vivió mucho tiempo. Recordemos que era el apóstol más joven. Cuando se une a Jesucristo era un adolescente, comparado a otros apóstoles como San Pedro, ya un hombre mayor, casado. Por lo tanto, aventajaba a los demás apóstoles en
en juventud y vivió obviamente mucho más tiempo o posteriormente a la muerte de muchos de los apóstoles. Bien, al punto tal que fue de alguna manera coetáneo también con San Papías. Bien, entonces San Juan, apóstol evangelista, vivió mucho tiempo. En realidad vivió como 2 generaciones, es decir, vivió con la generación del resto de los apóstoles y con la generación siguiente, la de San Papías. Por eso San Papías pudo escucharlo, y de hecho lo escuchó, fue su discípulo, contrario a lo que dice Eusebio en su historia de la Iglesia. Y es esta la razón por la cual San Papías menciona en su texto a 2 Juanes, uno de ellos, el apóstol y evangelista, y el otro, un presbítero llamado Juan, que es de la propia generación de San Papías, que a su vez también era discípulo de San Juan, apóstol y evangelista. Entonces un Juan, discípulo de otro Juan. Así, San Papías escuchó sobre la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos en la tierra después de la derrota del anticristo, que es el tema que nos interesa y que nos interesa dejar bien fundado cómo la autoridad, como los apóstoles y los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, como San Papías, hablaban de este tema inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban ya la venida de nuestro Señor Jesucristo y hablaban de la consumación de su reino. Esto era el catolicismo en ese momento y es el catolicismo. Lamentablemente este tema fue dejándose de lado poco a poco hasta hoy sonar mal dentro del catolicismo. Muy lamentablemente, porque es la única esperanza. La única esperanza que tenemos es la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos en la tierra antes de que lleguemos al cielo y después de la derrota del anticristo. Entonces digo que San Papías escuchó esto, ya sea de la boca del mismo San Juan, apóstol y evangelista, como de un discípulo de él, llamado también Juan, como él, Juan el presbítero. Esto pues es lo que decimos de San Papías. Y hacemos referencia ahora un poco a lo que dice San Ireneo. San Ireneo fue discípulo de San Policarpo. San Policarpo fue discípulo de San Juan, apóstol y evangelista, así como lo fue San Papías. Según el mismo San Ireneo dice en su carta a Florino. Esta carta a Florino se encuentra en la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. En esa carta, dice Eusebio, San Ireneo menciona su convivencia familiar con San Policarpo. Reitero, San Policarpo era discípulo de San Juan Evangelista y San Ireneo convivió con San Policarpo. En su carta, San Ireneo recrimina a Florino sus opiniones, puesto que no son propias de un pensamiento sano, y le dice: tus opiniones disuenan de las de la Iglesia y arrojan a la mayor impiedad. A cuantos las obedecen, estas opiniones ni siquiera los herejes que están fuera de la Iglesia se atrevieron alguna vez a proclamarlas. Estas opiniones no te las han transmitido los presbíteros que nos han precedido,
los que juntos frecuentaron la compañía de los apóstoles. Bien, San Ireneo entonces recrimina a Florino sus opiniones desencontradas de la Iglesia. Y después de recriminarle, le recuerda a Florino cómo él, desde niño, frecuentaba la casa de San Policarpo para escuchar los discursos que hacía al pueblo. Y esto es lo que nos interesa resaltar. San Policarpo entonces, dice San Ireneo, hacía discursos al pueblo. Y Florino escuchaba cómo San Policarpo describía sus relaciones de discípulo de San Juan. Nos está diciendo entonces, San Policarpo era discípulo de San Juan, apóstol y evangelista, y con los demás que habían visto al Señor, sus milagros y su enseñanza. Como San Policarpo, después de haber recibido estas enseñanzas de estos testigos oculares de la vida del Verbo nuestro Señor Jesucristo, todo lo relataba en consonancia con las Escrituras. San Policarpo escuchaba y lo constataba con las Sagradas Escrituras. En particular, nos referimos aquí al tema de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y sus santos en la tierra después de la derrota del Anticristo. Este es un valioso testimonio de San Ireneo de cómo San Policarpo era testigo directo de San Juan, apóstol y evangelista, y los demás, y de cómo todo lo que decía lo relataba en consonancia con las Escrituras. Y a continuación San Ireneo pasa a relatar cómo él mismo también escuchaba a San Policarpo. Y estas cosas, dice San Ireneo, por la misericordia que Dios tuvo para conmigo, también yo las escuchaba entonces diligentemente y las anotaba, pero no en el papel, sino en mi corazón, y por la gracia de Dios siempre las estoy rumiando fielmente, y puedo atestiguar delante de Dios que, si aquel bienaventurado y apostólico presbítero, se refiere a San Policarpo, hubiera escuchado algo semejante, se refiere a las aberraciones que sostenía Florino, habría lanzado un grito, se habría taponado los oídos y diciendo, como era su costumbre, Dios bondadoso, ¿hasta qué tiempos me has conservado para tener que soportar estas cosas? Habría huido, dice San Ireneo, incluso del sitio en que estaba sentado o de pie, cuando hubiera escuchado tales palabras. Y añade San Ireneo que lo que acaba de decir también puede comprobarse claramente por las cartas de San Policarpo, que San Policarpo escribió bien a las iglesias vecinas, confortándolas, bien a algunos hermanos, amonestándoles y exhortándoles. Bien, entonces esta es una carta en donde se relata de cómo San Ireneo recrimina a Florino las barbaridades que decía en contra de la verdadera doctrina y le recuerda de cómo había escuchado a San Policarpo, como así también San Ireneo había escuchado a San Policarpo, las enseñanzas de los apóstoles que luego fueron transmitidas por San Policarpo. Entonces, San Policarpo, es lo que nos interesa, es discípulo de San Juan Evangelista y apóstol y transmite las enseñanzas de este apóstol. Entonces, esta carta de San Ireneo a Florino nos llega a través, como ya dijimos, de la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Y este testimonio se puede encontrar en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 20 de la BAC, volumen 612,
páginas 325 y 326, y también en la Patrología Griega 20, 483 al 486. Evidentemente, este texto de San Ireneo resalta el hecho de que San Policarpo era un discípulo del apóstol San Juan Evangelista, como también lo fue el mismo San Papías. Tenemos dos santos, San Papías y San Policarpo, que escucharon al apóstol San Juan Evangelista hablar de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y sus santos en la tierra después de la derrota del anticristo. Y por consiguiente, de los textos aducidos de San Papías, que como dije lo leímos ayer, pueden escuchar el audio de ayer, reflexiones del día 20 de junio, y el texto de hoy de San Ireneo, de estos dos textos se puede deducir con suficiente claridad cuánto es la autoridad de estos padres, a saber, San Papías, San Policarpo y San Ireneo, que nos los transmite. En cuanto a la afirmación y testimonio de lo que dijeron los apóstoles, en particular San Juan, y en particular los discípulos de los apóstoles, San Juan, sobre la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos en la tierra después de la derrota del anticristo. Entonces, no estamos inventando nada, no son doctrinas nuestras, son doctrinas que vienen directamente del apóstol San Juan, transmitidas por sus fieles discípulos San Papías y San Policarpos, y luego retransmitidas por San Ireneo, que escuchaba directamente a San Policarpo, nos lo dice él mismo. Bien, muchos son los que reconocen y veneran la autoridad de San Papías y de San Ireneo, y en otras cosas la admiten, pero no quieren admitir su testimonio y su autoridad en esta cosa, en esta particular, a saber, la consumación del reino de nuestro Señor y sus santos en la tierra después de la derrota del anticristo. Si uno puede leer tranquilamente el Adversus Hereses de San Ireneo, sobre todo si lo lee comentado por Orbe, magnífica obra, el volumen 3 de Orbe, su comentario a Adversus Hereses, lo dedica todo al tema de la parusía del anticristo, de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Culminamos con la invocación a nuestra Madre del Cielo, como apóstoles de los últimos tiempos, como así nos denominó San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, tratado que va dirigido especialmente a los apóstoles de los últimos tiempos, cuando en el punto número 1 dice que por María nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez, por María nuestro Señor Jesucristo vendrá la segunda vez. En el punto número 15 de este tratado dice: afirmo, dice San Luis, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. No cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Miqueas 3:6, Romanos 11:29, Hebreos 1:12. Bien, hasta aquí la reflexión de hoy. Pedimos,
como siempre, a nuestro Señor Jesucristo que venga pronto, que nos conceda la gracia de amar su venida en este caos en el que estamos metidos, que no perdamos el tiempo en otras cosas, en las cosas que el demonio quiere distraernos, como las luchas que hay en la tradición, que sirven todas para desviar del verdadero camino. El verdadero camino, la verdadera esperanza es la parucía, la Santísima Virgen María, que nos lleva a través de ella. Hay que emplear el tiempo en esto, y de allí mi dedicación en tratar de presentar la verdad, de presentar cómo los primeros cristianos sobre todo entendían este tema. Y bien, y trataremos de dedicarnos más aún sobre ello. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.